Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Jorge Arias y estaré conversando sobre la evolución de las organizaciones en el siglo XXI. Esto con el fin de ver que no existe un cambio, sino una verdadera transformación que nos obliga a repensar cómo trabajamos y cómo colaboramos. La gran transformación. ¿Qué está pasando? De un cambio a una verdadera transformación. ¿Por qué es importante? Porque nos obliga a repensar cómo trabajamos. El no actualizarnos, el no estar constantemente informándonos sobre las nuevas tecnologías o los nuevos cambios que eh, suceden a nivel organizacional, nos generan una brecha, como bien dice el video de reflexiones, una brecha tecnológica o de desconocimiento que nos impide avanzar como organización en la actualidad. Por eso, para guiar este análisis, me basaré en el estudio de dos artículos clave. El primero explora el concepto de aprendizaje e innovación, retos de las organizaciones del siglo XXI. Y el segundo, que lleva como título Evolución de pensamiento organizacional, que es una mirada de las teorías de la clásica hacia las teorías posburocráticas y posmodernas. Esto nos ofrece una línea de tiempo bastante clara de esta evolución. Ahora bien, para poder conversar de esto hay que pasarnos en tres pilares para entender la evolución. La primera o el primero es la transición de la organización tradicional a la moderna, la transversalidad del estudio y la dialéctica o la relación que ha existido entre el ser humano y la estructura o la organización. Bien, para comenzar, pues iniciaremos con el modelo tradicional que el artículo describe como el resultado de la teoría clásica y burocrática. Este enfoque fue de predominancia en los últimos 100 años y era un enfoque rígido, mecanicista y jerárquico, que en ese momento funcionó, pero se centraba más que todo en la eficiencia, los procedimientos y la estructura, viendo la organización como un sistema cerrado que debía controlarse de manera estricta para poder lograr su productividad. Entre algunos autores destaca Taylor con el control y la estandarización. También vemos a Fayol con principios de gestión, quien fue el que introdujo la parte de las jerarquías, y Weber, quien nos habla de la burocracia y la racionalidad. Ahora hablar de la evolución del pensamiento. Como bien vimos anteriormente en las teorías clásicas de la década de 1930, vemos cómo es rígida, mecanicista, jerárquica y cómo empieza su cambio en las teorías de la transición y la evolución, comenzando con la escuela de las relaciones humanas, donde Elton Mayo se da cuenta que existe una relación entre lo que son los vínculos afectivos o las relaciones que puedan generar el humano en su entorno y cómo éstas repercuten en las organizaciones. Entonces ya no se ve el ser humano como un ente aislado, sino más bien como una persona multidimensional que tiene múltiples capacidades y que a su vez tiene mayores oportunidades de poder aprovecharse dentro de la empresa. Luego se pasa también o se plantea también la teoría del sistema que se basa en reconocer a la empresa como un sistema ya no aislado como anteriormente se creía, sino más bien un sistema que es capaz de dar, de recibir información, de entregar conocimientos, de relacionarse con otras empresas. Y por otra parte vemos la teoría de la contingencia, que ya es una teoría más de adaptarse, de entender que el constante movimiento, los constantes cambios deben tener una adaptación también constante. Por último vemos las teorías postburocráticas y postmodernas que parten en la década de 1980 en adelante, donde aparecen lo que son las organizaciones inteligentes, la gestión del conocimiento
y la organización que aprende. Esto aunado o vinculado con el video que nos habla de las transformaciones de las estructuras organizacionales para adaptarlas a los retos del entorno, nos hace pensar que no solamente se puede en este momento ver el organigrama como el único que nos puede dar información de la organización, sino más bien entender cómo en base a la estrategia, como decía el conferencista en el video, en base a esa estrategia podemos establecer cuáles son los retos, cómo quiero ver yo a la empresa y poder entender que es una serie de factores la que influye en que la empresa pueda avanzar o no. Tanto es así que se toma en cuenta la cultura organizacional, cómo ese comportamiento en la cultura organizacional, si es necesario cambiarlo, cómo se podría cambiar. Entonces ya se empiezan a evaluar y atender a otros factores que en las teorías clásicas lo teníamos obviados o no los tomábamos en cuenta. Continuamos con la evolución del pensamiento organizacional. Lo que es la globalización y la incertidumbre, pues han demostrado que el modelo anterior era insuficiente. Y aquí es donde ya empiezan a entrar las teorías posburocráticas y posmodernas, que van marcando esa transición hacia el modelo flexible e innovador. Esta nueva visión ya nos habla en la década de 1930 la organización que aprende, que no solo se adapta, sino que también promueve el desarrollo del talento humano. En lugar de un simple lugar de trabajo, ya se convierte en un ecosistema donde el aprendizaje es continuo y la gestión del conocimiento ya empieza a ser el motor del cambio. La transversalidad del estudio del trabajo. Acá vemos que de la jerarquía al enfoque holístico pasamos. ¿Por qué? Porque el modelo clásico en el estudio de trabajo se limitaba a la optimización de las tareas individuales. Sin embargo, en este análisis de la evolución teórica nos muestra cómo el trabajador como agente social ha ganado relevancia. En la actualidad, el estudio del trabajo y del trabajador se ha vuelto transversal. Ya no es una función aislada, sino más bien es un eje fundamental que permea toda la estructura de la empresa. El rol ya se centra del colaborador, se enfatiza sobre todo en la participación y en la cooperación de los colaboradores como el motor del cambio cultural. En lugar de recibir órdenes, el empleado es el generador de nuevas ideas. ¿Qué logramos con esto? Fomentar una cultura donde se valora y se comparte el conocimiento táctico. Son saberes y experiencias que no están en manuales, pero de esta manera se genera una sinergia que convierte a la organización en un lugar de aprendizaje horizontal, donde todos aprenden de todos. ¿Cuál es el reto? El reto es priorizar al ser humano como un ser complejo y multidimensional. Ahora pasamos a la dialéctica del ser humano, es decir, el ser humano versus la estructura o el ser humano con la estructura. Ya esa tensión se generó con las teorías clásicas, las teorías burocráticas al centrarse en la estructura, el control, crearon esa tensión entre la identidad individual y las demandas de la organización. Las personas eran vistas más que todo como un engranaje, limitaba mucho su creatividad y su potencial. Ya empezamos a hablar de lo que es la visión humanizadora. Las teorías posmodernas lo que hacen es abordar esta tensión directamente al proponer antropoética humanizadora. ¿Qué es esto? Esto es un nuevo reto. Es desaprender lo viejo para poder dar prioridad al ser humano como un ser complejo y multidimensional. El enfoque moderno lo que hace es fomentar un ambiente de confianza y de responsabilidad compartida, donde el colaborador se siente seguro para innovar
Y esta nueva visión no solo beneficia al empleado, sino que es el camino para que las organizaciones logren una adaptación más efectiva y sostenible. Para concluir, hemos explorado la evolución organizacional, desde los modelos clásicos y burocráticos hasta las organizaciones que aprenden y las teorías posmodernas. ¿Qué nos muestra esta trayectoria? Nos muestra cómo el estudio del trabajo se ha vuelto transversal y cómo esa dialéctica entre el individuo y la estructura es sumamente crucial. El éxito ya del siglo XXI no reside en la rigidez, sino más bien en la capacidad de las organizaciones de poder ser flexibles, humanas e innovadores. Que reconozcan también que el activo más valioso es el desarrollo integral de sus colaboradores. Espero que con esta reflexión final pueda dar un cierre a este tema que es bastante interesante y que da cabida a poder seguir profundizando sobre él. Muchas gracias.